Hi, my name is Francisco and I'm going to introduce to our product safety application. The main functions of the application are to monitor in real time while the product is on sale and nobody can check it. Monitor the product while it's on storage and the temperature needs to be on the proper range. Monitor the product while it's reaching the destination so the driver does not need to worry about the shipment. You can verify the location of the shipment using the GPS functionality in order to improve the transportation of the product. You can know where is the driver at any time. All the information is going to be gathered by the server in order to update the database. The client can access to the database whenever he needs to take the history of the product. The database is connected to the Android device, so the device can receive any type of notification or warnings about the temperature and humidity. All the notifications are in real time and stored on the database for historical purposes. The messages include the time and the date of the event. We have functions where the quality statistics can be checked. Each notification has a sum where the description, temperature, and humidity can be accessed. There are special warnings of abrupt changes of temperature or humidity. It's recorded or if there is a failure on any kind of sensor. This is in order to avoid loss of quality on the product. Thank you very much for your attention. Y creamos la aplicación Product Safety para el segundo semestre del 2015. Vamos a explicar para qué problema va a ser aplicado eso. Nuestra aplicación consiste en un monitoreo en tiempo real de la temperatura y la humedad de los productos perecederos, aplicando tecnologías de sensores, Arduino y una aplicación SaaS que funciona directamente en una aplicación Android en un dispositivo como un smartphone o una tablet. Esto nos permite tener una idea de la ubicación y del estado y la calidad de nuestros productos. Buen día, mi nombre es Robin Rosales y acá mi compañero Edgar Calderón. Nosotros vamos a estar explicando nuestro proyecto llamado Product Safety, el cual consiste en el monitoreo de productos perecederos a través de un dispositivo Android por medio de un Arduino y un sensor. Eso nos va a permitir poder ver a distancia la temperatura, la humedad y la ubicación de nuestros productos en tiempo real. Aquí yo voy a explicar la parte física que consiste en el sensor, el Arduino y la recepción de los datos en el servidor. Como podemos ver, aquí esa es la parte del servidor, donde tenemos una base de datos en SQL Server y una tabla llamada Arduino. En este momento, si yo ejecuto este query que lo único que hace es mostrarme los datos, podemos ver que hay dos datos ingresados, que son los datos correspondientes a las pruebas iniciales que hicimos ahorita antes de grabar el video. Ahora el servidor en sí está montado en .NET, específicamente en el lenguaje C#, y aquí creamos una pequeña window form para ir recibiendo la información. Aquí tenemos el Arduino, que es un Arduino Mega 256, el cual tiene el sensor conectado, que es el sensor de humedad, y en este caso con fines educativos y económicos lo vamos a utilizar con un cable serial. Para una forma más comercial podría utilizarse web service y una tarjeta Wi-Fi o por medio de Bluetooth. Entonces vamos a iniciar el servidor. Como se va a dar cuenta, tiene un botón que sirve para activar la recepción de datos. En este momento no está recibiendo ningún dato, ya que únicamente lo muestra cuando existe algún cambio en la temperatura o en la humedad. En este momento podemos ver el primer cambio que se dio, y para demostrar cómo funcionaría el proyecto o cómo se vendería el producto, aquí tenemos un producto perecedero que es bastante común en su venta y que también tiende a descomponerse mucho, que es el queso.
tiende a perder ese producto cuando este no está en la temperatura adecuada. Entonces, en ese momento lo que vamos a hacer es colocar el queso cerca del sensor y el sensor va a empezar a registrar cambios en la temperatura. Como pueden ver, la humedad está descendiendo. En este momento descendió la temperatura a 1 grado. Como repito, todo esto es en tiempo real y probablemente existan sensores con mayor capacidad y mejor calibración que sean más precisos y exactos a la hora de estas mediciones. 19 grados y se mantiene a 63%. Ahora vamos a detener el servidor y vamos a observar nuestra tabla en la base de datos. Si yo ejecuto, aquí podemos ver cómo se han añadido. Aquí podemos ver cuando bajó a 63% la humedad y cómo bajó la temperatura hasta 19 grados, la hora y la fecha que son correspondientes a la hora y la fecha actual, para demostrar que nuestro sistema efectivamente es en tiempo real. Buen día, mi nombre es Francisco Tobar y yo les voy a hablar acerca del funcionamiento del servidor. El servidor es el encargado de recibir los datos del Arduino, los procesa y son enviados hacia el dispositivo Android por medio de un web service. Aquí, como podrán ver, tenemos las tablas del servidor de la base de datos que están conectados por medio de un dataset, que es la forma, para mí es la forma más eficiente y más sencilla de conectar la base de datos de SQL Server. Acá tenemos la base de datos, como se podrán dar cuenta. Aquí tenemos los datos, podemos volver a ejecutar el query. Esos son los datos que estamos manejando solo como ejemplo de método de estudio. Estos mismos datos son los que están en la información que tiene el teléfono, ya que por medio de acá se transfiere para allá. También el servidor es el encargado de manejar el control de calidad. El control de calidad se hace con un algoritmo que toma en cuenta la temperatura, la humedad y el tiempo que el producto perecedero ha permanecido con esa temperatura y con esa humedad. Cada producto tiene un rango de temperatura y un tiempo determinado que puede pasar en eso antes de que la calidad disminuya. Entonces, cuando el producto sobrepasa o está inferior al rango, es cuando se le envían notificaciones al teléfono. Al igual que si la calidad llegara a estar muy baja, se le envía una notificación en base a este algoritmo que hace el cálculo. Entonces, acá tenemos el dataset donde tenemos las consultas para obtener los datos y para insertar los datos por medio del servidor. Entonces eso sería lo que hace el trabajo del servidor. Mi nombre es Brian Navarro y les voy a hablar sobre la funcionalidad Core. La funcionalidad Core se basa en la recepción de información de los sensores que tiene el Arduino, por lo cual viajan a la base de datos y esa información que se almacena en la base de datos es transmitida a la aplicación. Esta aplicación contiene mensajes y alertas. Los mensajes se basan en la humedad, la temperatura y el tiempo de almacenamiento. En las alertas se basan en el cambio drástico del producto, ya sea máxima o mínima, y también la caducidad de dicho producto. Toda esta información se le muestra al cliente en base al gráfico. Les voy a hablar sobre la funcionalidad principal de la aplicación, que es el timer. El timer contiene un historial de todos los mensajes sobre los productos que se ingresaron en dicha aplicación. Estos mensajes contienen la información de todas las perturbaciones que ha tenido el producto en el ambiente. Todos estos mensajes se recopilan para hacer un análisis estadístico y mostrarle al usuario en forma gráfica. En la aplicación de cliente podemos ver un login en el cual
ingresaremos con nuestro usuario predeterminado o default, que es el usuario administrador. La contraseña es relativamente sencilla con motivos educacionales y explicativos del video, los números del 1 al 5. E ingresamos al sistema. Podemos ver mensajes de temperatura y de humedad en el historial. Y si damos clic al botón de arriba, podemos ver ingresar producto. Aquí los productos se ingresan a manera de solicitarle al servidor un nuevo producto para el sistema. Como podemos ver, podemos colocar frijol como un ejemplo. Se ingresa la temperatura máxima, la temperatura mínima, y todo esto posteriormente será corroborado por el servidor y por el staff a manera de agregarlo con las temperaturas correctas. En este caso ingresaremos queso, que es el que tenemos funcionando con el Arduino, por la temperatura máxima y la temperatura mínima. Y por último, el número del sensor. En este caso sería el sensor 1. Guardamos la información. Y ahora, si vamos al botón del centro con el símbolo de interrogación, podemos consultar un producto que ya esté en la base de datos. En este caso vamos a consultar el queso, temperatura mínima y temperatura máxima. Ahora vamos al símbolo más, que nos muestra las estadísticas. La columna de la izquierda nos muestra el porcentaje al cual ha sido en buena temperatura, por así decirlo, en estado de buena temperatura. La segunda columna de la humedad y la tercera de tiempo. La cuarta es la columna que nos muestra el estado de calidad de nuestro producto. Bien, a continuación vamos a explicar una parte de la aplicación de Android, la manera en que recibe los mensajes que son enviados a través del Arduino. Para ello tenemos acá la activity principal, que es un login, donde por el momento tenemos un administrador para poder ingresar. Ingresamos su contraseña y damos clic en login, y acá nos muestra un mensaje que ya fue creado anteriormente. Acá recibimos un mensaje que está enviando el Arduino de 21 grados. Podemos ver acá en el servidor cómo cambió la temperatura. Este es el timeline que va a recibir los mensajes de cambio de humedad y cambio de temperatura. Vemos un cambio en el servidor, lo recibimos en el timeline. Este indica que es cambio de temperatura. Para el cambio de humedad simplemente se muestra el dígito. Tenemos acá un cambio en la temperatura.